Muy buenos días, jóvenes del grupo Euler. Hoy iniciamos nuestra primera clase virtual de la asignatura de lenguaje. Iniciaremos hablando sobre la comunicación. La comunicación es interrelación entre dos o más personas. Es una transferencia de información por medio de signos lingüísticos y no lingüísticos para satisfacer nuestras necesidades. Gracias a la comunicación, las sociedades enteras del mundo se han desarrollado tremendamente y seguirán siendo así. A través de la comunicación, la ciencia, la tecnología, las matemáticas, la astronomía, todas las cosas que nos rodean se han desarrollado y nos han hecho llegar a nosotros y a todos los seres humanos. Jóvenes, el ser humano se comunica de diversa manera. ¿Sí? Lo que nosotros llamamos las clases de la comunicación. Hay diversas formas de comunicarnos. No solamente hay comunicación humana, no solamente nos comunicamos nosotros los seres humanos, también se comunican otras especies. Entonces, vamos a ver las clases de comunicación. La comunicación humana se da entre los seres humanos. A su vez, hay comunicación verbal y comunicación no verbal. En la comunicación verbal encontramos oral, que son auditivo, oral, diálogos. Comunicación escrita es visual, gráfica, por ejemplo, como una carta, un documento, una obra literaria. Y comunicación no verbal, usamos sistemas no lingüísticos o signos no lingüísticos. Estos pueden ser gestos, silbidos, semáforos, pintura, música, etc. También tenemos comunicación no humana. Dentro de ello encontramos comunicación animal. ¿Ya? Es un acto instintiva. Son innatos y no son aprendidos. Tenemos señales acústicas, movimientos, respuestas a una necesidad. Por ejemplo, un perro, cuando mueve la cola, te está saludando. Levanta las orejas, igual. Y comunicación vegetal, por estimulación, fotosíntesis, aromas. Entonces los vegetales también se comunican, nos comunican algo. Cuando, por ejemplo, una planta florea y frota muchas flores, eso quiere decir que va a haber producción, una buena producción. Esas son las clases de la comunicación. Ahora vamos a ver cómo se da el proceso comunicativo. ¿Cómo se da el proceso de la comunicación? Para ello se necesitan de algunos elementos. Para que la comunicación sea efectiva necesitamos algunos elementos que nosotros conocemos como elementos de la comunicación. Estos son los siguientes. El emisor, quien envía el mensaje, es el hablante. Es la persona que construye el mensaje para hacerle llegar al receptor. Luego tenemos el receptor. Es quien recibe el mensaje del emisor. Quien interpreta, decodifica. Quien entiende el mensaje. Luego tenemos otro soporte de la comunicación. Por donde viaja el contenido del mensaje. El conducto físico, ¿no? Es el canal. Es el puente por donde viaja el contenido de la comunicación. Luego tenemos el código. El código
para que la comunicación sea efectiva, tiene que ser común tanto el emisor como el receptor. Es lengua natural que concretiza al mensaje. En este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando el castellano y sé que ustedes me van a entender al escuchar. Luego tenemos el mensaje. El mensaje es el contenido, lo que quiere decirle, lo que le quiere decir el emisor al receptor, ¿no? Ese es el contenido del mensaje. Luego tenemos el contexto, lugar en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. Es el lugar y el espacio, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy comunicando desde mi casa y ustedes estarán en su casa. Ese es el contexto. Referente, lo que se evoca en el mensaje, ¿no? Entonces, si yo les digo, yo tengo mi cachorro que se llama Argos, es muy cariñoso. ¿Cuál es el referente? Que mi cachorrito es muy cariñoso. Esos son los elementos del proceso de la comunicación. Continuamos. Ahora vamos a hablar sobre la estructura del fenómeno lingüístico. Entonces, diremos qué cosa es la estructura del fenómeno lingüístico. Sabemos que el lenguaje es la capacidad o la facultad humana de emplear un código lingüístico, responsable de la comunicación del lenguaje. Pero a su vez tiene planos, ¿no? Tenemos el lengua, tenemos habla, tenemos idioma y dialectos. Esa es la estructura del fenómeno lingüístico. Entonces, el lenguaje es eso. El hombre ha creado el lenguaje para poder comunicarse, ¿sí? Y por tanto el lenguaje es universal, porque es común a todos los seres humanos. También es psicológico. Es estructurada, es estructura mental, concreta, para producir un enunciado. También es biológica, porque es innato al hombre. A su vez es multiforme, porque se presenta bajo muchas y variadas formas, de acuerdo a cómo el ser humano utiliza. Lengua. Es un sistema de signos que los hablantes de una comunidad aprenden para comunicarse, ¿no? Sistema de signos que los hablantes de una comunidad aprenden para comunicarse. ¿Ya? Lengua es un fenómeno social. Se desarrolla en grupo. Es psíquica, porque se produce en la mente, ¿no? Es teórica, porque está escrita y analizada en normas, hay reglas. Evoluciona a través del tiempo, porque las palabras también cambian. El habla es el uso de la lengua. El habla es la que concretiza ese lenguaje que está en nuestro cerebro. Ese lenguaje o esa lengua que está en nuestro cerebro estático, el habla va a concretizar cuando pronuncia. El habla es práctica, acción concreta de pronunciar. Variable, porque cambia de persona a persona. Psicobiológica o fisiológica. ¿Ah? Se necesita la mente y los órganos fonadores, en este caso, para hablar. Cuando tú hablas, ya intervienen los órganos fonadores como los dientes, la boca, la lengua, etc. El idioma. Lengua natural y oficial de una región, establecido por la constitución de un país o región. Ese es idioma. Por ejemplo, en el Perú, nuestro idioma oficial es el castellano y el quechua y algunos dialectos más. ¿Ya? Luego tenemos el dialecto. Los dialectos o el dialecto es la variación diatópica de la lengua, es decir, regional y social. Nosotros tenemos muchos dialectos, eso vamos a ver más adelante. ¿Sí? Esos son los dialectos.
Jóvenes, para ir terminando, ahora vamos a hablar sobre las funciones del lenguaje. El lenguaje humano cumple una función cognitiva, comunicativo. Esta se expresa mediante los siguientes matices, reconocidos como funciones del lenguaje. Tenemos 6 funciones del lenguaje. Seguramente ustedes ya conocen. Función representativa o denotativa. Ejemplo, mañana es martes. Aquí destaque el referente porque hay una referencia, ¿no? Al decir mañana es martes. Función expresiva o emotiva. Qué día tan maravilloso. Destaque el emisor. ¿Quién dice? El emisor. Función apelativa o conativa. Cierra la puerta al salir. Aquí hay un mandato. Destaca el receptor. Ese mandato va al receptor. Luego tenemos función fática o de contacto. ¿Me escuchas? Destaca el canal. Aquí, ¿no? El canal, ¿por qué? Porque aquí está probándose el puente que lleva el conducto comunicativo no interfiera ese mensaje. Función metalingüística. Ocaso significa puerta del sol. Se dan cuenta que aquí se refiere al mismo lenguaje. Dice meta, significa, se refiere a la misma cosa. Destaca el código. Y por último, función estética o poética. Tus ojos son 2 luceros. ¿Qué destaca? El mensaje mismo. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido claro. Si hubiese alguna duda, estaremos resolviendo en las tardes en nuestra videoconferencia. Muy buenos días y cuídense todos ustedes. Gracias.